Queremos construir un backend para una inmobiliaria, con una parte web y otra para Smart Devices para ser utilizada por los agentes inmobiliarios en su trabajo móvil. Para ello creamos una KB, la transacción Property para registrar las propiedades inmobiliarias en venta o alquiler y la transacción Neighborhood para registrar los vecindarios. Además, definimos que el backend web se generará en Ruby en la nube. Para implementar la parte para Smart Devices, aplicamos el pattern Work With for Smart Devices a la transacción Property, a la transacción Neighborhood y creamos un objeto Dashboard como punto de entrada. Decidimos en principio generar solo en Android, la plataforma por defecto. Estudiaremos en lo que sigue la forma de personalizarlos, trabajar con una entidad, representada por una transacción. En otra parte veremos que también pueden crearse trabajar con no asociados a transacciones. Como sabemos, la especificación de que se desea tener un trabajar con cierta transacción implementa automáticamente una pantalla para mostrar la lista de los elementos y una pantalla para mostrar la información detallada de un elemento particular. Por tanto, lo primero que podemos personalizar es la información mostrada al usuario y la forma en que se la muestra, es decir, todo lo que tiene que ver con la interfaz de usuario, esto es, los layouts. También podemos personalizar el orden por el que sale listada la información del list, o las búsquedas que se ofrecen al usuario para seleccionar la información a recuperar, así como otros filtros internos. Y por último, podemos personalizar el comportamiento agregando o modificando eventos para realizar ciertas acciones. Empecemos por las pantallas. Dependiendo de cada una, las personalizaciones que podremos hacer. Posicionándonos en el nodo List del pattern Work With correspondiente a la transacción Property, observamos que nos muestra el layout. En forma predeterminada tenemos un control grid, que es el que implementa el listado, y dentro de él aparecen, de todos los atributos de la transacción, solamente algunos. Podemos agregar o quitar atributos a ese grid, así como otros controles, a través de la toolbox. Por ejemplo, podemos agregar la dirección, property address, y personalizar las propiedades de ese control. Por ejemplo, la posición de la etiqueta. Aquí la vemos a la izquierda, pero supongamos que la queremos arriba, como suelen aparecer en Android. O no queremos que aparezca. El valor Platform Default es como un comodín. Establece que en ejecución se mostrará de acuerdo al estándar de la plataforma elegida. Si es Android, se mostrará arriba, aunque en esta pantalla de diseño la veamos a la izquierda. Veámoslo en ejecución. F5. Vemos que junto a la dirección aparece el icono para poder verla en un mapa. Debido a que el dominio address en el que está basado el atributo tiene asociada la semántica correspondiente, por lo que, en forma transparente para nosotros, el programa generado para el Smart Device incorpora la lógica para utilizar su mapa nativo. Vemos así que la aplicación generada se integra con funcionalidades nativas del dispositivo. Ahora queremos modificar la distribución de los controles y los espacios entre la información. Observemos que la información de cada propiedad se presenta en dos filas y en dos columnas, es decir, en una tabla.
Internal Grid. La imagen de la propiedad y su nombre aparecen en la primera fila y la dirección en la segunda. Si deseamos que la columna con la imagen sea un poco más ancha, en las propiedades de la tabla modificamos el estilo de las columnas. Por defecto, la primera ocupa 64 dips, Device Independent Pixels, y la segunda se extiende hasta alcanzar el 100% del ancho. Dip es una unidad de medida que representa una abstracción sobre el píxel, de manera de poder escalar las pantallas a diferentes tamaños. Luego, la aplicación generada los convierte a píxeles físicos de acuerdo a la plataforma del dispositivo. Aquí se está dando un tamaño fijo de 64 dips para la primera columna. Supongamos que queremos, por el contrario, que ocupe el 30% del ancho y la segunda el 70% restante. Por otro lado, si observamos las filas, vemos que tienen ambas el mismo tamaño, pero podemos variarlo. Vemos que ambas filas tienen el valor PD. ¿Qué significa? Platform Default, es decir, el tamaño en cuanto al alto de cada fila será tomado del valor default de la plataforma. El valor default de Android para teléfonos es de 64 dips. Podemos modificar los valores de cada fila, tanto fijándolos en dips, por ejemplo, la primera fila ocupará 65 dips y la segunda 35, como a través de un porcentaje relativo al alto de la tabla. Aquí le diremos que la primera fila ocupe el 65% del alto y la segunda el 35%, donde el alto de la tabla está configurado a través de la propiedad height, que por defecto asume el valor Platform Default, pero que puede ser variado a 100 dips, por ejemplo. También podríamos querer que la imagen se extienda para ocupar las dos filas. Ahora supongamos que en vez de visualizar la lista de propiedades inmobiliarias como una sucesión de elementos en fila, queremos verla de otra manera, por ejemplo como una galería de imágenes de fachada. ¿Quién implementa en GeneXus la lista? Es el control Grid. Busquemos entre sus propiedades una que represente la forma en que se presenta la información. Esta. El tipo de control. Cuando no tiene valor asignado, representa el tipo de listado estándar. Pero podemos modificarlo eligiendo entre los user controls específicos para Smart Devices que nos ofrecen esta lista. Entre ellos, elijamos el user control Image Gallery. Tenemos que configurar cuál es el atributo que contiene la imagen utilizada para la galería. Y si lo deseamos, el atributo que utilizaremos como título de la imagen. Y el que usaremos como subtítulo. Vemos que podemos movernos por la galería tanto entre las imágenes en miniatura como a través de la imagen ampliada. Y haciendo tap sobre la imagen de la propiedad, vemos su detalle. De acuerdo a los datos que manejemos de la entidad, los user controls que tendrán sentido en ese contexto. Por ejemplo,
Para utilizar el user control sdmaps, que muestra el listado como puntos en un mapa, necesitaremos contar con un atributo para la propiedad inmobiliaria de tipo de datos el dominio geolocation, que almacena latitud y longitud geográfica de esa propiedad. Lo definimos en la estructura de la transacción. Vemos que asume automáticamente el dominio geolocation. Y ahora sí, indicamos que el atributo que contiene la localización geográfica es el que acabamos de crear, Property Geolocation. GeneXus reorganizará para agregar el nuevo atributo a la tabla. Y una vez regenerada la aplicación, tendremos que asignar la localización geográfica a las propiedades inmobiliarias que tenemos ingresadas. Una vez hecho esto, vemos que al ejecutar el listado, al hacer tap sobre uno de los puntos mostrados u otro, y si queremos ver el detalle completo de la propiedad, al hacer tap nos lo muestra. La pantalla de list sigue cumpliendo sus funciones, por más que hayamos modificado la forma de desplegar la información. Por ejemplo, podemos hacer un search por dirección. Filtrar por vecindario. Aquí vemos las dos propiedades de ese vecindario. O insertar, por ejemplo, una nueva propiedad inmobiliaria. Aquí vemos algunos otros ejemplos de user controls para mostrar de manera particular la información de las listas. El desarrollador también podrá crear sus propios user controls. Para esto recomendamos buscar información en nuestro wiki. Acabamos de personalizar el layout del listado de propiedades inmobiliarias. También queremos personalizar el de la información detallada de una propiedad en particular. Para ello, contamos con el nodo Detail, que tiene una sección anidada, la general. Investiguemos un poco cada cosa.